El factor religioso, Wilfredo Lozano, fue relevante en medio de la campaña electoral y los evangélicos, como grupos conservadores, hicieron una campaña sobre el tema del aborto, la homosexualidad, dijeron que iban a objetar candidatos. Al final, ellos querían que se reflejara en los votos. Algunos partidos, como la Fuerza Nacional Progresista y el PQDC, recogieron candidatos pastores evangélicos y al final no han llegado ni siquiera al 1%. ¿Qué interpretación podemos hacer de esto? Mira, yo creo que eso, dichosamente, revela que pese a la religiosidad del país y a los sectarismos doctrinales de sectores importantes de la Iglesia Católica, el pueblo dominicano es muy tolerante. Porque es un rechazo a esa posición, el hecho de que esa gente no sacaran esos votos. Lo podemos interpretar como un rechazo a ese fundamentalismo doctrinal. Yo creo que eso es una cosa de la cual tenemos que sentirnos contentos. También revela que ese tipo de planteamientos no tienen una traducción política que genere movimientos ni acciones de masa. No lo produce ni siquiera el nacionalismo, que sí genera mucha corriente de opinión pública. ¿Cree que hubo una unidad del nacionalismo con estos grupos conservadores? Sí, pero sobre todo en la FNP y un sector de los evangélicos. Que por cierto, ese líder, hasta que no llegó la sentencia 138. 168. No, la 168, la del Tribunal Constitucional. Sí. La 168, hasta que no llegó esa sentencia y hubo ese realineamiento de fuerzas a propósito de la defensa de los dominicanos de origen haitiano o el rechazo, ese sector del liderazgo evangélico estaba en posiciones de defensa de los derechos de las minorías, de los derechos de los inmigrantes y de los descendientes. Y de repente hubo un cambio. Lo que te revela también que hay mucho de oportunismo político en todo esto. Yo sí diría que en el caso de la FNP, que no son santos de mi devoción, pero sí creo que tienen convicciones ideológicas consistentes. Eso es importante. En un país donde nadie tiene posiciones ideológicas y todo es dependiendo del volumen del dinero que me ofrezcan, ellos han sido en eso coherentes. Pero son parte del mismo saco en el que la gente no ha aceptado esto. Y esto habla bien, en todo caso revela la tolerancia y la poca importancia que para la gente tiene esto cuando hay que decidir. Pero especialmente yo pienso que la derrota es para el llamado CODUE, la Conferencia Dominicana de la Unidad Evangélica, que dirige Fidel Lorenzo, que fue el que surgió como protagonista, auspiciando y lanzando candidatos y pidiendo a la comunidad de fe evangélica que votaran por los candidatos. Sí, pero esto te revela ahí que más fuerza que eso tiene el clientelismo, el presidencialismo. La gente vota por otras razones. ¿Y no te diste cuenta, o si te diste cuenta, a ver si me lo puede explicar, cómo se explica, el poco protagonismo de la sociedad civil, grupos empresariales, grupos académicos, intelectuales, organizaciones como Participación Ciudadana, Finjus, que han tenido siempre una presencia mucho mayor que la que se ha reflejado ahora en este proceso electoral? Ese es un asunto complejo, Fausto, que no tiene una respuesta única. Yo creo que hay varias cosas que hay que ver. Lo primero que yo diría es que hay un proceso muy fuerte de creciente, y aquí la palabra que voy a usar no debe leerse valorativamente, debe verse como descriptivamente. Hay una suerte de proceso de institucionalización de importantes agrupamientos ciudadanos, que antes eran simples movimientos y hoy constituyen organizaciones estructuradas, acogidas a la protección de una nueva ley, de organismos sin fines de lucro, etc. Muchas de esas organizaciones participan de programas, proyectos que mueven recursos a nivel internacional,
a nivel privado, y de parte del Estado hay una gran cantidad de organizaciones que reciben recursos, sobre todo aquellas que están ligadas a programas sociales y eso. Independientemente de la valoración que uno haga de esto, es claro que hay una burocratización, hay una institucionalización que genera una cierta cambio de óptica inevitable por el tipo de programas en que están envueltos. Ese es un factor importante. El otro factor importante, es decir, ese sector está metido en programas más puntuales, menos ligados a la política de partido, etc. Segundo lugar, el empresariado. El empresariado es hoy día un actor cautivo. Son prisioneros de la CIRSE que ellos construyeron. De repente, ese aparato burocrático político se hizo autónomo. Ese aparato que los protegía y le facilitaba favores, se hizo un grupo autónomo con recursos y capacidades propias, y creó un nuevo tipo de empresario cuyo espacio de actividad no es el mercado, sino la política. Entonces ahí hay un problema importante que explica parte de esa pasividad. Y las organizaciones más... Luego esta sociedad está cautiva en la trampa que yo llamo la trampa institucionalista. Creer que la realidad está, digamos, armada como un juego de reglas. Y que de lo que se trata es de aproximarnos lo más que se pueda a las reglas. Yo creo que hay una trampa, hay que aproximarse a las reglas, pero no olvidar que las reglas se construyen para otro propósito que no es la regla. Y ahí hay un problema importante que limita capacidades políticas. Por ejemplo, es mi crítica a Participación Ciudadana. Participación Ciudadana es muy institucionalista, sí, y eso está bien, pero no basta. Hay cuestiones más de fondo que tienen que ver con la cuestión del poder. Y además tiene que ver esto con otro problema, que es los partidos, la mala relación entre partido y ciudadanía. Cuando en realidad son componentes inevitables de una misma cosa. Entonces yo creo que ambos tienen que aprender, yo creo que el PRM y toda la oposición va a tener que aprender a manejarse en un lenguaje y en un estilo de relación diferente con la sociedad civil. Y la sociedad civil va a tener que entender que ella sola hablando y desgañitándose, apelando al cumplimiento de las reglas, no va a ningún sitio. Ya. ¿El PRM puede ser un factor importante en términos políticos a futuro a partir del resultado electoral? No me cabe duda. ¿Seguirá polarizándose la cuestión entre el PLD y el PRM? Eso no lo puede decir nadie, pero yo sí creo que el PRM es un partido que ocupa un espacio y lo va a seguir ocupando muy fuertemente en la política dominicana y posiblemente profundice y aumente esa capacidad de ser el líder de la oposición. Yo sí lo creo. Bien. Y me parece que Luis tiene la capacidad y la voluntad para hacerlo. Bien. Y liderar eso. Muchísimas gracias, Wilfredo Lozano, por este diálogo, por ofrecernos tu punto de vista sobre la situación política que se crea en República Dominicana luego de este proceso electoral. Aunque no tenemos el resultado oficial de las elecciones, ya sabemos más o menos cuál es la tendencia y por eso podemos aproximarnos con algunos análisis, como lo has hecho en este diálogo, sobre el nuevo liderazgo en República Dominicana y las cosas que podrían ocurrir incluso en partidos como el de la Liberación Dominicana, que se consolida como el partido en el poder, y el Partido Revolucionario Moderno, que se consolida como el gran partido de la oposición en nuestro país. Y muchas gracias a ustedes por este seguimiento. Bueno, Fausto, gracias de nuevo. Un placer, Wilfredo. Muchas gracias. Muy bien.